Suscríbete para más historias que te cambian la vida. Dale like si te conmueve esta historia y comenta tus opiniones. Un despertar sangriento. La noche en la pequeña casa de Mijas, en la soleada Costa del Sol, debería haber sido tranquila. Afuera, las farolas parpadeaban tenuemente, iluminando un silencio que pronto se rompería. Adentro, Sofía Beltrán acariciaba suavemente su vientre. Tenía solo unos meses de embarazo, y aunque su cuerpo de enfermera de turno en Málaga le pasaba factura, su corazón latía lleno de una esperanza infinita. «Serás amado, te lo prometo», susurró a su bebé por nacer. Pero esa esperanza no era compartida por todos. Su esposo, Raúl Medina, se volvía más frío cada día. Antes era un hombre encantador, de risa contagiosa y promesas de un mundo a sus pies. Ahora, esa risa era para otra mujer, Carmen Rivas. Carmen era astuta, seductora y llena de veneno. Le susurraba mentiras a Raúl, sembrando la duda sobre la lealtad de su esposa. Esa tarde, Sofía había preparado una cena sencilla. Quería darle la gran noticia, la del latido de su bebé que había visto en la ecografía del hospital. Sus ojos brillaban de anticipación mientras esperaba a que Raúl regresara. Pero la puerta principal se abrió de golpe, y ella supo que algo andaba mal. Raúl entró tambaleándose, el olor a alcohol impregnando el aire. Sus ojos, oscuros y llenos de furia, se fijaron en ella. «¿De quién es el niño, Sofía?», exigió, su voz cortante como un cristal roto. Sofía se congeló. «¿De qué hablas? Es tuyo, Raúl. Es nuestro bebé». Pero él no la creyó. Las mentiras de Carmen resonaban en su cabeza. Le habían dicho que Sofía le era infiel, que el niño que esperaba no era suyo. La rabia lo consumió. Agarró un atizador de la chimenea y lo alzó en el aire. El corazón de Sofía se aceleró. Retrocedió, protegiendo su vientre. «Por favor, Raúl, no. Llevo a tu hijo». Su voz tembló. Sus ojos suplicaban piedad. El golpe fue brutal. El atizador impactó en su hombro. Un dolor punzante le estalló por todo el cuerpo. Cayó al suelo, todavía aferrada a su vientre. Las lágrimas empañaron su visión. «Raúl, por favor, por el bien del bebé», suplicó. Pero él volvió a golpear, cegado por los celos. Para él, las mentiras se habían convertido en verdad. Cada golpe era más pesado, alimentado por una traición que él imaginaba pero nunca había probado. Sofía intentó proteger su vientre con los brazos, desesperada por salvaguardar la frágil vida que llevaba dentro. Su cuerpo se sacudía de agonía, pero su espíritu se aferró a una cosa: la supervivencia. Tenía que vivir por su bebé. Tenía que resistir. «Quédate conmigo, pequeño. Sé fuerte», susurró entre sollozos. De repente, sus fuerzas se agotaron. La cabeza le dio vueltas, la habitación se volvió negra y se desplomó en el suelo. Lo último que oyó fue la voz de Raúl, goteando veneno. «Te arrepentirás de haberme mentido». La sangre le brotó del labio. Su respiración era superficial. En algún lugar del vecindario, se encendió una luz. Un vecino había oído los gritos, los golpes, la violencia. Cogió el teléfono y marcó 112. Lo que ni Raúl ni Carmen sabían era que esa única llamada telefónica pondría en marcha una tormenta que destruiría todo lo que creían controlar. Sofía Beltrán nunca había imaginado que su vida se hundiría en tal oscuridad. Tenía 28 años y era una enfermera querida en el hospital de Málaga. Cada mañana, desde que saliera el sol, se recogía el pelo, se ponía el uniforme y caminaba por los largos pasillos del hospital con una sonrisa.
Los pacientes la adoraban por su trato amable y sus ojos bondadosos. Era el tipo de mujer que se quedaba después de su turno solo para coger la mano de un paciente solitario. Su corazón estaba hecho de compasión, y todo el mundo lo veía, excepto el hombre al que más amaba. Sofía se había casado con Raúl Medina hacía 5 años. Por aquel entonces, él era un mecánico con grandes sueños. Ella creyó en él, lo apoyó, incluso trabajaba turnos dobles para que él pudiera abrir su propio taller. Sus amigos a menudo le decían que era demasiado desinteresada, pero Sofía solo se reía y decía, «Eso es el amor». Durante años, volcó su energía en su matrimonio, sin cuestionar nunca su papel de compañera, de apoyo, de esposa. Pero las cosas cambiaron cuando Carmen Rivas entró en la vida de Raúl. Al principio, Sofía no sabía la verdad completa. Solo notó que Raúl se quedaba fuera más tarde, ignoraba sus mensajes y se burlaba de sus preocupaciones. Ella esperaba junto a la ventana por las noches, con las manos cruzadas sobre su vientre en crecimiento, esperando que él volviera a casa con una sonrisa como antes. En cambio, volvía con amargura en la voz, criticando su comida, burlándose de sus largas horas en el hospital. Incluso en esos dolorosos momentos, Sofía se decía a sí misma que tenía que aguantar. Se recordaba a sí misma el niño que llevaba dentro, el pequeño latido que había visto en la ecografía. Le susurraba promesas a su bebé. «Mami te protegerá. Mami nunca se rendirá». Era su forma de mantener la fe, incluso mientras su matrimonio se desmoronaba. La fuerza de Sofía siempre había venido de su familia. Era la menor de 4 hermanos, y aunque vivía en Mijas con Raúl, sus 3 hermanos mayores vivían en Madrid, Valencia y Barcelona. Emilio, el mayor, era estricto y poderoso, dirigiendo una de las empresas inmobiliarias más grandes del país. Mateo, el segundo, era un brillante financiero, tranquilo y calculador. Luis, el hermano menor antes que ella, era audaz, apasionado y un líder en el mundo de la tecnología. Eran hombres muy ocupados, pero en el corazón de Sofía, siempre creyó que vendrían si de verdad los necesitaba. Pero Sofía nunca les contó los moratones. Nunca mencionó las noches que lloraba hasta quedarse dormida. Estaba avergonzada. Pensó que si se mantenía en silencio, las cosas mejorarían. Quería creer que Raúl volvería a ser el hombre que una vez amó. Y así, Sofía cargó con su dolor en secreto, escondiendo las marcas bajo las mangas largas, fingiendo sonrisas en el trabajo, convenciendo a todos de que estaba bien. Sus compañeros elogiaban su fortaleza, pero nadie sabía la verdad. Por dentro, se estaba rompiendo. Esa noche, mientras yacía inconsciente en el suelo del salón, la llamada telefónica de un vecino traería luces rojas y azules intermitentes a su puerta. Y una vez que se abrieran las puertas de la ambulancia, sus hermanos finalmente descubrirían la pesadilla que su pequeña hermana había estado viviendo en silencio. El despertar de la tormenta. Las luces rojas y azules iluminaron la tranquila calle de Mijas. Los vecinos se asomaban por detrás de las cortinas, susurrando en estado de shock, mientras los paramédicos entraban corriendo en la pequeña y desgastada casa. Sofía yacía en el suelo del salón, su piel pálida, sus labios temblorosos, sus brazos envueltos con fuerza alrededor de su vientre. El atizador que Raúl había usado todavía descansaba en la esquina, un testigo silencioso de la crueldad que se había desatado. Dentro de la ambulancia, la respiración de Sofía era superficial. Un paramédico le puso una mascarilla de oxígeno en la cara,
mientras otro comprobaba el latido del bebé. «Está embarazada», dijo uno de ellos con urgencia. «Tenemos que llevarla al hospital de Málaga ahora mismo». Las palabras resonaron en el estrecho espacio, un recordatorio escalofriante de que 2 vidas estaban en riesgo, no solo una. Mientras el vehículo aceleraba por la autopista, Sofía entraba y salía de la conciencia. Las sirenas aullaban, pero en su mente solo había silencio. Pensó en su bebé, en el pequeño latido que había visto en la pantalla. Pensó en la promesa que había hecho, de proteger, de resistir. Susurró débilmente, casi inaudiblemente: «Quédate conmigo, pequeño, por favor». De vuelta en la casa, Raúl estaba en la puerta, con los puños apretados, el pecho agitado. No siguió a la ambulancia. En cambio, Carmen Rivas apareció de las sombras. Puso una mano en su brazo, su voz suave y manipuladora. «Hiciste lo correcto, Raúl. Te ha estado mintiendo todo el tiempo. Ese niño no es tuyo. Construiremos una vida mejor juntos, sin ella». Sus palabras lo envolvieron como cadenas, atrayéndolo más profundamente a su red de engaño. Mientras tanto, el hospital de Málaga cobró vida con urgencia. Enfermeras y médicos se apresuraron a llevar a Sofía a la sala de urgencias. Era irónico, casi cruel, que este fuera el mismo hospital donde ella trabajaba, donde había consolado a innumerables pacientes. Ahora yacía en una de esas camillas, frágil y rota. Las enfermeras la reconocieron de inmediato. «Es Sofía, es una de las nuestras». Sus voces transmitían una mezcla de shock y dolor. Las horas pasaron bajo las duras luces fluorescentes. Los médicos trabajaron incansablemente para estabilizarla, monitoreando tanto a la madre como al niño. La noche se hizo larga, cargada de incertidumbre. Fuera de la habitación del hospital, los susurros llenaban los pasillos mientras el personal intercambiaba miradas de preocupación. Y a kilómetros de distancia, al otro lado del país, 3 hombres poderosos estaban a punto de ver sus vidas interrumpidas. Emilio Beltrán, en su imponente oficina con vistas a Madrid, estaba en medio de una reunión nocturna cuando sonó su teléfono. Mateo Beltrán, revisando informes financieros en Valencia, miró su teléfono zumbando con el ceño fruncido. Luis Beltrán, todavía programando en su cuartel general de Barcelona, se detuvo cuando vio la identificación de la llamada. Cada hermano respondió, y cada uno oyó las mismas palabras. «Tu hermana, Sofía, está en el hospital. Fue atacada». En ese mismo instante, el aire cambió. Las reuniones fueron abandonadas, los papeles quedaron esparcidos, las pantallas de las computadoras se atenuaron. Los hermanos no intercambiaron palabras entre ellos, pero cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al amanecer, 3 de los CEO más poderosos de España estarían en aviones directos a Málaga, y su ira sacudiría todo lo que Raúl y Carmen creían haber asegurado. Raúl Medina no siempre había sido un hombre cruel. Una vez fue un mecánico con las manos callosas y el sueño de abrir su propio taller de autos. En ese entonces, Sofía creyó en él tan profundamente que trabajaba horas extras en el hospital para financiar su sueño. Ella pensaba que el amor era sacrificio y le dio todo lo que tenía. Durante un tiempo, Raúl trabajó duro, agradecido por la mujer a su lado. Pero el éxito nunca llegó del todo. Su taller luchaba por sobrevivir. Las facturas se amontonaban, los clientes se iban a lugares más grandes y elegantes, y su orgullo comenzó a pudrirse. En lugar de esforzarse más, Raúl se amargó. Veía el sueldo fijo de Sofía
como un recordatorio de que ella era más fuerte que él, más respetada. Sus inseguridades crecieron como una sombra de la que no podía escapar. Fue entonces cuando Carmen Rivas entró en su vida. Carmen era todo lo que Sofía no era, al menos a los ojos de Raúl. Era audaz, descarada y peligrosamente encantadora. Dirigía un bar de moda en el centro, donde la música estaba alta y las noches nunca terminaban. Raúl tropezó con ese bar una noche, ahogando su frustración en whisky barato. Carmen lo vio al instante, un hombre roto desesperado por validación. Ella interpretó su papel a la perfección. Escuchó sus quejas, acarició su ego y le susurró al oído que se merecía más que una esposa sencilla, atada a un uniforme y a un vientre en crecimiento. «Eres un hombre destinado a cosas más grandes, Raúl», le susurró, su mano deteniéndose en su brazo. «Sofía solo te arrastrará hacia abajo. Ella no te entiende como yo». Raúl, hambriento de atención y cegado por el resentimiento, cayó bajo su hechizo. Pronto, sus noches en el bar se hicieron frecuentes. Sus excusas a Sofía se convirtieron en mentiras crueles. Carmen sabía exactamente cómo alimentar su debilidad. Le dijo que Sofía escondía secretos, que el bebé que llevaba podría no ser suyo. Era una mentira sin pruebas, pero Raúl se aferró a ella porque le daba una razón para justificar su traición. A puerta cerrada, Carmen alimentaba su rabia. Le recordaba sus fracasos, retorciéndolos hasta que él creía que Sofía era la culpable. Plantó semillas de celos, diciéndole que Sofía trabajaba turnos de noche para encontrarse con otro hombre. El amor de Raúl se convirtió en sospecha, la sospecha en ira y la ira en violencia. Sin embargo, el plan de Carmen no era impulsado por el amor, sino por la ambición. Veía a Raúl como una herramienta, un hombre que podía controlar. A través de él, soñaba con asegurar riqueza y estabilidad, pero subestimó una cosa: la fuerza de la familia de Sofía. Después de que la ambulancia se llevara a Sofía, Raúl se sentó en el salón, con las manos temblando, la mente nublada. Carmen se puso detrás de él, con los labios fruncidos en una sonrisa fría. «No te preocupes, cariño», dijo suavemente. «Una vez que ella esté fuera de escena, todo lo que tienes será nuestro. Finalmente, seremos libres». Raúl asintió, aunque la inquietud parpadeó en sus ojos. En algún lugar profundo de su interior, sabía que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que sus mentiras y su crueldad habían despertado una tormenta, y se acercaba a ellos más rápido de lo que podían imaginar. El precio de la humillación pública. La mañana después de que Sofía fuera ingresada en el hospital de Málaga, la noticia se extendió rápidamente entre amigos, vecinos y compañeros de trabajo. La gente susurraba en estado de shock, tratando de entender lo que había sucedido. Sofía yacía en su cama de hospital, débil pero consciente, con el rostro lleno de moratones y los ojos hinchados por las lágrimas. Evitaba los espejos. No podía soportar ver la evidencia de la rabia de Raúl. Sus compañeros de trabajo la visitaron, dejando flores y tarjetas. Intentaron consolarla, pero Sofía forzó una sonrisa, insistiendo en que estaba bien. En el fondo, estaba aterrorizada. ¿Qué haría Raúl a continuación? ¿Volvería? ¿La lastimaría de nuevo? No lo sabía. Todo lo que sabía era que el latido de su bebé todavía parpadeaba fuerte dentro de su vientre, y eso le daba una razón
para seguir respirando. Pero Raúl no tenía vergüenza. Mientras Sofía se curaba tranquilamente en el hospital, Raúl y Carmen alardeaban de su relación en público. Se les veía en un concurrido restaurante en el centro de Málaga, la mano de Carmen descansando audazmente sobre la de Raúl, su risa lo suficientemente fuerte como para hacer girar cabezas. La gente de la comunidad sabía que Raúl estaba casado. Conocían a Sofía. Y sin embargo, Raúl continuó como si su esposa no existiera, como si su sufrimiento no fuera nada. Los susurros se volvieron más crueles. Quizás Sofía realmente engañó, decían algunos, repitiendo las mentiras de Carmen. ¿Por qué si no actuaría Raúl de esta manera? El chisme llegó a los oídos de Sofía a través de conocidos mutuos, cortando más profundamente que cualquier herida en su cuerpo. Quería gritar la verdad, que había sido fiel, que le había dado a Raúl todo, pero su voz se sentía robada, sofocada por la vergüenza. Una tarde, el peor miedo de Sofía se hizo realidad. Carmen organizó una escena en el mismo hospital donde Sofía trabajaba. Entró, vestida con un ajustado vestido rojo, con el brazo de Raúl orgullosamente agarrado. Su entrada fue deliberada, sus sonrisas burlonas. Enfermeras y pacientes miraron en estado de shock, mientras Carmen se inclinaba cerca de Raúl y decía en voz alta: «Ya no tienes que preocuparte por las mentirosas. Ahora me tienes a mí». Sofía, sentada tranquilamente en una silla de ruedas cerca del puesto de enfermeras, se congeló. Sus compañeros la miraron, con los ojos llenos de lástima. Su corazón se rompió bajo el peso de la humillación. Sintió que las paredes se cerraban, que el aire la asfixiaba. Que Raúl la traicionara era una cosa, pero desfilar a Carmen frente a sus colegas en el lugar al que había dedicado su vida era otra herida por completo. Las lágrimas le ardieron en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Empujó lentamente su silla de ruedas de vuelta hacia su habitación, cada movimiento pesado con dolor. Detrás de ella, la risa de Carmen resonó, aguda y cruel. Raúl ni siquiera la miró. Esa noche, sola en su habitación de hospital, Sofía finalmente se derrumbó. Se agarró el vientre y sollozó en silencio, susurrando disculpas a su bebé. «Lo siento mucho que tengas que empezar la vida así», lloró. «Pero te prometo que no los dejaré ganar, no para siempre». Sin que ella lo supiera, al otro lado del país, 3 hombres poderosos estaban haciendo las maletas, dejando sus oficinas y abordando aviones. Y cuando Emilio, Mateo y Luis Beltrán llegaron a Málaga, Raúl y Carmen descubrirían que su traición pública acababa de declarar la guerra. La llamada de la tormenta. Las noches en el hospital de Málaga eran largas, llenas del zumbido constante de las máquinas y el silencioso arrastre de los pies de las enfermeras que se movían entre las habitaciones. Para la mayoría de los pacientes, el hospital era un lugar de curación, un lugar de esperanza. Pero para Sofía Beltrán, su habitación se sentía como una prisión de desesperación. Yacía despierta, mirando al techo, reviviendo cada momento de la traición de Raúl. Su voz acusándola de infidelidad, sus puños apretando el atizador, el agudo dolor del golpe, y lo peor de todo, el sonido de sus pasos dejándola mientras ella sangraba y suplicaba. El hombre por el que había sacrificado todo había elegido a otra mujer y la había dejado rota. Durante el día, Sofía se forzaba a poner una cara valiente para las enfermeras, a las que una vez llamó colegas. Sonreía débilmente cuando le traían las comidas,
Asentía cortésmente cuando le susurraban su apoyo. Pero en el momento en que la puerta se cerraba, la máscara caía. Lloraba en su almohada, sus sollozos amortiguados para que nadie la oyera. Su mayor miedo no era por ella misma, era por la pequeña vida que llevaba dentro. Cada vez que su vientre se agitaba, cada vez que sentía el más leve movimiento, se aferraba a él. «Por favor, quédate conmigo», susurró entre lágrimas. «Eres todo lo que me queda». Sin embargo, las dudas la consumían. ¿Podría criar a un hijo sola? ¿Podría proteger a su bebé de un hombre como Raúl, que ahora la veía como una enemiga? La vergüenza la carcomía. Pensaba en sus hermanos, Emilio, Mateo y Luis, pero el orgullo la mantenía en silencio. No quería que la vieran como débil, como un fracaso. Se convenció a sí misma de que si admitía la verdad, significaría que lo había perdido todo. Una tarde, una enfermera amable llamada Ángela se sentó a su lado. «Sofía», dijo suavemente, «no tienes que pasar por esto sola. Tienes familia, ¿verdad? Llámalos». Sofía negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Están ocupados. Son hombres poderosos. Tienen sus propias vidas. No puedo ser una carga». Ángela le puso una mano sobre la suya. «¿Una carga? No, querida, eres su hermana. Si supieran lo que te está pasando, moverían montañas para protegerte». Pero Sofía solo se dio la vuelta, con el corazón apesadumbrado por la duda. Cuando las luces se atenuaron y los pasillos del hospital se volvieron silenciosos, se rompió de nuevo. Se agarró el vientre y susurró en el silencio. «No puedo luchar contra ellos. Soy demasiado débil. Quizás Raúl tenía razón. Quizás no soy nada». Sus lágrimas empaparon la almohada. Su cuerpo se sacudió con el peso de la soledad. Por primera vez, Sofía consideró rendirse. La idea la aterrorizó, pero el agotamiento la presionó. Su espíritu se estaba deshilachando, su esperanza se desvanecía, y luego, en la oscuridad de la noche, su teléfono zumbó en la mesita de noche. Débilmente, lo cogió. La identificación de la llamada hizo que su corazón se detuviera. Era Emilio Beltrán, su hermano mayor. Y una vez que él oyó su voz rota, nada en el mundo de Raúl y Carmen volvería a ser lo mismo. La ira de los Beltrán. La llamada duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente para sacudir a Emilio Beltrán hasta lo más profundo. La voz de su pequeña hermana, una vez llena de calidez y risas, ahora temblaba de miedo. Ella intentó restarle importancia, susurrando: «Estoy bien, Emilio. No te preocupes». Pero sus débiles sollozos traicionaron la verdad. Por primera vez, Emilio escuchó el sonido de una mujer rota y encendió algo feroz dentro de él. En cuestión de horas, los hermanos Beltrán se pusieron en marcha. Emilio, el mayor, dejó su oficina rascacielos en Madrid, donde gobernaba el mundo inmobiliario. Su asistente trató de recordarle las reuniones consecutivas, pero Emilio solo espetó. «Cancela todo. Mi hermana me necesita». Reservó el primer vuelo privado a Málaga, con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo de determinación. En Valencia, Mateo Beltrán cerró su ordenador portátil a mitad de una reunión. Sus inversores observaron en estado de shock cómo se levantaba bruscamente. «Emergencia familiar», dijo, con la voz fría. «Estaré ausente hasta nuevo aviso». Conocido por sus estrategias tranquilas y su control impecable, Mateo rara vez revelaba emociones. Pero esa noche, su rostro delató una tormenta que nadie había visto. Y en Barcelona, Luis Beltrán estaba programando hasta altas horas de la noche cuando sonó su teléfono.
El hermano menor, de temperamento rápido y apasionado, casi partió su escritorio por la mitad cuando escuchó el estado de Sofía. ¿La lastimó?, gritó Luis, su voz temblando de rabia. Se atrevió a tocarla. Sin dudarlo, estaba al teléfono reservando su propio vuelo. «Dile a Emilio que lo veré en Málaga», dijo. Al amanecer, los tres hermanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Málaga. Aunque cada uno llegó desde diferentes rincones del país, sus pasos coincidieron en perfecta unión mientras caminaban por la terminal. Su presencia atrajo miradas. Tres hombres poderosos, vestidos elegantemente, con sus expresiones talladas en piedra. No eran solo CEOs esta noche, eran hermanos en una misión. En el hospital de Málaga, Sofía yacía en su cama, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. No esperaba que vinieran. Se había convencido a sí misma de que sus hermanos estaban demasiado ocupados, demasiado lejos. Pero luego, la puerta se abrió de golpe. Emilio entró primero, su imponente figura llenando la habitación. Sus ojos se suavizaron cuando se posaron en su hermana, pero sus manos se apretaron al ver sus moratones. «¿Quién te hizo esto?», exigió, aunque ya lo sabía. Mateo lo siguió, colocando una mano firme en el brazo de Sofía. «Deberías habernos llamado antes», dijo en voz baja, su voz teñida de dolor. Luis fue el último, con los ojos llenos de lágrimas y furia. Se arrodilló a su lado, presionando su frente contra su mano. «Sofía, Dios mío, ¿qué te hizo?». Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía mientras intentaba sonreír. No quería molestarlos. Todos tienen sus propias vidas. Emilio la interrumpió, con la voz cortante. «Tú eres nuestra vida». Los hermanos la rodearon, formando un escudo. Por primera vez en semanas, Sofía se sintió segura. Sin embargo, en el fondo, el miedo persistía, porque Raúl todavía estaba ahí afuera, y Carmen todavía susurraba su veneno. Y cuando los Beltrán se enfrentaran a Raúl cara a cara, las líneas de batalla entre la lealtad y la traición se trazarían con fuego. El juego de la mentira. La habitación del hospital estaba en silencio después de la tormenta inicial del reencuentro. Sofía yacía recostada sobre las almohadas, sus hermanos reunidos a su alrededor como guardianes. Emilio caminaba de un lado a otro junto a la ventana, sus anchos hombros tensos. Mateo se sentó en la esquina, con el cuaderno en la mano, ya esbozando planes como si se estuviera preparando para la guerra. Luis se quedó más cerca de Sofía, negándose a soltar su mano, como si su agarre por sí solo pudiera mantenerla a salvo. Durante un largo rato, nadie habló. Luego, Emilio rompió el silencio. «Necesito que nos cuentes todo», dijo con firmeza. Su voz tenía el peso del mando, el tipo de voz que hacía que las salas de juntas se callaran. Pero cuando sus ojos se posaron en Sofía, se suavizaron. «No más esconderse. No podemos protegerte si no sabemos la verdad». Sofía dudó. Las lágrimas asomaban. La vergüenza le quemaba en el pecho. No quería que sus hermanos la vieran como débil, pero al mirarlos a la cara, se dio cuenta de que esconderse casi le había costado la vida a ella y a su bebé. Así que les contó. Les habló de la bebida de Raúl, de las noches en el bar de Carmen, de las mentiras, de las acusaciones. Confesó los golpes, la noche en que la golpeó con el atizador. Cada palabra era como abrir una herida, pero ella siguió adelante, su voz temblorosa pero firme. Cuando terminó, Luis estaba temblando de rabia. «Lo mataré», escupió, sus puños golpeando el borde de la cama. «Juro que lo haré.
Suficiente, interrumpió Emilio, aunque su propia mandíbula estaba tan apretada que parecía dolorosa. No actuamos por rabia, actuamos con precisión. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero cortante. Raúl no es el único problema. Carmen también es peligrosa. Es manipuladora y le está metiendo mentiras. Si vamos tras él sin exponerla, usarán la historia contra Sofía. Necesitamos pruebas. La voz de Sofía apenas era un susurro. ¿Pero qué pasa si es demasiado tarde? ¿Y si se lo lleva todo? Dijo que quiere el divorcio. Dijo que me dejaría sin nada. Los ojos de Emilio se oscurecieron. No se llevará nada. Ni tu casa, ni tu dignidad, ni a tu hijo. Él cree que estás sola, Sofía. Cree que eres débil. No tiene ni idea de quién es tu familia. Luis apretó su mano con más fuerza. Haremos que se arrepienta del día en que te tocó. Mateo golpeó su bolígrafo contra el cuaderno. Primer paso: reunir pruebas, registros financieros, declaraciones de testigos, informes médicos. Si Carmen ha estado manipulando a Raúl, habrá un rastro. Segundo paso: exposición pública. A Raúl le importan las apariencias. Cuando destruyamos su imagen, destruiremos su poder. Sofía miró a sus hermanos. Sus lágrimas caían libremente ahora, no por desesperación, sino por la abrumadora fuerza de su protección. Por primera vez en semanas, sintió que la tenue chispa de la esperanza parpadeaba dentro de ella. Emilio le puso una mano en el hombro. Su voz era baja, firme, inquebrantable. Descansa ahora, Sofía. Déjanos llevar esta lucha. Ya has sufrido bastante. Pero incluso mientras Sofía se dormía, los hermanos intercambiaron miradas. Sabían que Raúl y Carmen no se rendirían en silencio. Y cuando los Beltrán hicieran su primer movimiento contra Raúl, la represalia vendría más rápido y más cruel de lo que nadie esperaba. La última jugada del tramposo. El hospital apenas se había tranquilizado después de la llegada de los Beltrán, cuando Raúl Medina hizo su movimiento. El hombre que una vez había sido el esposo de Sofía, durante 5 años, ahora estaba parado afuera de las puertas del hospital, su brazo arrogante envuelto alrededor de Carmen Rivas. Llevaba una sonrisa de suficiencia, el tipo de sonrisa que venía de creer que ya había ganado. Adentro, los hermanos de Sofía estaban discutiendo sus próximos pasos cuando una enfermera apareció en la puerta. «Hay alguien aquí para ver a Sofía», dijo con cautela, sus ojos parpadeando nerviosamente hacia el pasillo. La aguda mirada de Emilio captó su vacilación al instante. «¿Quién?», exigió. «Su esposo», susurró la enfermera. El corazón de Sofía se encogió. Sus manos temblaron contra las sábanas. La palabra esposo ahora se sentía como veneno. Negó con la cabeza débilmente. «No quiero verlo». Pero antes de que nadie pudiera detenerlo, Raúl irrumpió en la habitación, con Carmen arrastrándose detrás, como una serpiente con labios pintados. El aire se volvió pesado, tenso. Emilio se adelantó de inmediato, su imponente presencia bloqueando el camino de Raúl. «No tienes derecho a estar aquí», gruñó Emilio. Raúl se burló. «Todavía es mi esposa, ¿no? Tengo todo el derecho». Sus ojos se dirigieron a Sofía, fríos y sin sentimientos. «No actúes como la víctima aquí, Sofía. Todos saben la verdad. Ese bebé no es mío». Sofía jadeó. Su rostro se arrugó de dolor. «¿Cómo puedes decir eso? Raúl, nunca te he traicionado». Carmen se inclinó hacia él, su voz goteando con falsa simpatía. «Pobre Raúl, imagina ser engañado por la mujer en la que más confiabas. Pero no te preocupes, cariño.
No tendrás que lidiar con ella mucho más. La paciencia de Luis se rompió. Se abalanzó hacia adelante, con los puños cerrados, pero Mateo lo agarró del brazo, tirando de él hacia atrás. «Aquí no», siseó Mateo. «Todavía no». Raúl sonrió, confundiendo la contención con la debilidad. Sacó un papel doblado de su chaqueta y lo arrojó sobre la cama de Sofía. «Estoy solicitando el divorcio. Fírmalo. No obtendrás nada. Ni casa, ni dinero, ni coche. Incluso lucharé por la custodia solo para asegurarme de que te quedes sin nada». Sofía miró los papeles, su cuerpo temblando. Presionó una mano protectora contra su vientre. El miedo la invadió como agua helada. «No lo harías. No te llevarías a mi bebé». La sonrisa de Raúl se amplió. «Mírame». Por un momento, la habitación se llenó de un silencio tan pesado que podría haber aplastado huesos. Luego, Emilio se adelantó, su voz baja y peligrosa. «Has cometido el mayor error de tu vida». Raúl se rió, pero su voz vaciló ligeramente. «¿Qué? ¿Crees que puedes asustarme? No te tengo miedo a ti ni a tu dinero. Sofía me pertenece y siempre lo hará». Emilio se inclinó más, sus ojos ardiendo de fuego. «No, ella no pertenece a nadie. Y si intentas llevarte a su hijo, te enfrentarás a consecuencias que ni siquiera puedes imaginar». Carmen tiró del brazo de Raúl, sintiendo la tormenta en la habitación. «Vamos, Raúl, vámonos. Pronto verán que no pueden detenernos». Raúl le dio a Sofía una última mirada, llena de odio frío. «Firma los papeles, o me aseguraré de que te arrepientas». Lo que Raúl no sabía era que los Beltrán ya estaban preparando una trampa, y pronto sus amenazas explotarían en su cara. El giro del destino. La habitación del hospital todavía vibraba con tensión después de la cruel visita de Raúl. Los papeles del divorcio yacían intactos en la mesita de noche, un recordatorio venenoso de sus amenazas. Sofía se recostó contra las almohadas, su cuerpo débil, pero su espíritu parpadeando con la más débil llama de esperanza. Por una vez, no estaba sola. Sus hermanos habían regresado y el fuego en sus ojos prometía justicia. Esa noche, mientras Sofía se sumía en un sueño inquieto, los hermanos Beltrán se reunieron en la tranquila sala familiar del hospital. Las paredes blancas y estériles y las luces tenues no hicieron mucho para suavizar la tormenta que se gestaba entre ellos. Emilio se quedó de pie con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Mateo se sentó en la mesa, con el bolígrafo y el papel frente a él, cada movimiento deliberado. Luis caminaba inquieto, con los puños cerrados, la energía crepitando como un cable vivo. Emilio rompió el silencio primero. «Raúl cree que puede destruir su vida con un pedazo de papel. No sabe con quién está tratando». Su voz era firme, pero la furia subyacente era inconfundible. Mateo asintió. «Necesitamos construir un caso que lo aplaste por completo. No solo contra Raúl, también contra Carmen. Ella ha estado alimentando esto. Si no la exponemos, se escabullirá sin ser tocada». Golpeó su bolígrafo contra el cuaderno, delineando los pasos. Registros financieros, testigos, informes médicos, imágenes de vigilancia de ese bar. Buscaremos hasta que no quede nada de sus mentiras. Luis golpeó su puño contra la pared. «No quiero esperar por el papeleo. La golpeó Mateo. Pudo haberla matado a ella y al bebé. ¿Por qué no lo arrastramos fuera de ese bar y lo hacemos pagar ahora mismo?» La aguda mirada de Emilio atravesó la habitación. «Porque eso es exactamente lo que él quiere. Una pelea pública, un escándalo que no podemos controlar. No, lo haremos de forma inteligente.
Le quitaremos todo, pieza por pieza, hasta que ruegue por piedad. El pecho de Luis subió y bajó pesadamente, pero finalmente asintió. Bien, pero juro que en el momento en que se acerque a ella de nuevo, no me detendré. Mateo continuó, su mente acelerándose. Contrataré investigadores privados. Rastrearemos cada euro que Raúl ha gastado, cada factura que no ha pagado, cada trato turbio al que Carmen esté vinculada. Gente como ellos siempre deja rastros. Solo tenemos que seguir el humo hasta el fuego. Los ojos de Emilio se entrecerraron. Y una vez que tengamos la evidencia, la haremos pública. A Raúl le importan las apariencias. Todo su orgullo se basa en ser visto como el esposo fuerte y fiel y el hombre trabajador. Cuando expongamos la verdad de que es un adúltero violento manipulado por su amante, su reputación se derrumbará. Y con ella, su influencia en la corte. Los hermanos intercambiaron miradas, unidos por un propósito compartido. Esto ya no era solo sobre proteger a Sofía. Se trataba de asegurarse de que Raúl y Carmen nunca la volvieran a dañar a ella ni a nadie más. Luis exhaló, su voz baja pero firme. Terminaremos con esto. Por ella, por el bebé. Emilio le puso una mano firme en el hombro de su hermano menor. Ellos no nos verán venir. El plan estaba en marcha. La trampa estaba lista. Pero mientras los Beltrán preparaban su guerra silenciosa, Carmen ya estaba tramando su propio contraataque. Y el de ella golpearía donde Sofía menos lo esperaba. El regreso del lobo. Con piel de cordero durante días, Sofía permaneció en el hospital, su cuerpo sanando lentamente, pero su espíritu aún frágil. Sus hermanos la vigilaban, asegurándose de que Raúl y Carmen se mantuvieran lejos. Emilio gestionaba llamadas con abogados, Mateo rastreaba pistas financieras y Luis se negaba a dejar su lado. Los Beltrán estaban construyendo su caso con tranquila precisión, pero Raúl Medina no era un hombre que se quedara de brazos cruzados. Carmen, siempre astuta, le susurró al oído a altas horas de la noche. Si sigues luchando contra ella abiertamente, lo perderás todo. Los hermanos son demasiado poderosos, pero si te haces la víctima, si finges cambiar, ella podría bajar la guardia. Ahí es cuando atacamos. Raúl odiaba la idea de agachar la cabeza, pero el plan de Carmen tenía sentido. La mayor debilidad de Sofía era su corazón. Era amable, perdonadora, y estaba desesperada por creer en el amor. Si pudiera volver a ganarse su confianza, aunque fuera por un momento, podría atraparla para que firmara la renuncia a sus derechos. Y así, Raúl se transformó en un actor. Se presentó en el hospital una tarde tranquila, vestido con una camisa limpia, el pelo bien peinado, un ramo de lirios en las manos. Parecía en todos los aspectos el esposo arrepentido. La enfermera de la recepción frunció el ceño. No debería estar aquí. Solo quiero disculparme, dijo Raúl en voz baja, con los ojos bajos. Por favor, déjeme verla. Dentro de la habitación de Sofía, Luis casi saltó sobre sus pies cuando Raúl entró, pero Sofía levantó una mano temblorosa. Espera. Su corazón se aceleró. Nunca había visto a Raúl con un aspecto tan humilde. Las flores temblaron ligeramente en su agarre mientras se acercaba a la cama. Sofía, susurró, usando el nombre que no había pronunciado en meses. Lo siento, por todo. Estaba perdido. Carmen, ella me retorció. No sé en qué estaba pensando. Por favor, perdóname. Déjame volver a casa. Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía. Su corazón luchaba con su mente. Recordó los golpes,
los insultos, la traición. Pero también recordó al hombre que una vez amó, el hombre en el que había creído. ¿Podría realmente estar cambiando? ¿Podría su bebé aún tener un padre? Luis gruñó. ¿Crees que nos creeremos esta actuación? Sal de aquí antes de que te eche. Pero Raúl mantuvo sus ojos en Sofía, su voz quebrándose. Iré a terapia. Dejaré de beber. Haré lo que sea necesario. Solo quiero a mi familia de vuelta. Por favor, Sofía. Los labios de Sofía temblaron. La habitación giró con la duda. Las advertencias de sus hermanos resonaban en su mente, pero su corazón suplicaba por esperanza. Susurró, Raúl, no sé si puedo confiar en ti. Raúl se arrodilló junto a su cama, las lágrimas brillando en sus ojos, lágrimas cuidadosamente ensayadas. Presionó el ramo en sus manos. Déjame probarlo. Una oportunidad. Eso es todo lo que pido. Mateo y Emilio intercambiaron miradas agudas. Vieron a través de la actuación. Pero el agarre de Sofía en las flores se apretó, su pecho agitándose con un conflicto silencioso. Y mientras Sofía consideraba su súplica, no se dio cuenta de que, escondido dentro del ramo, estaba el primer paso de Raúl en un nuevo y cruel esquema. La firma que casi lo cambia. Todos los lirios que Raúl le trajo a Sofía yacían en un jarrón de vidrio junto a su cama. Sus pétalos blancos brillaban bajo la suave luz del hospital, inocentes a la vista, pero manchados por el hombre que los entregó. Para Sofía se sentían como una parte del plan de Carmen, un plan diseñado para quitarle a Sofía todo lo que le quedaba. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Carmen, los dos conspiradores expusieron su plan. Raúl caminaba por la habitación nerviosamente, mientras Carmen se recostaba en el sofá, bebiendo vino. Ella está empezando a ceder, dijo Raúl. Pude verlo en sus ojos. Quiere creerme. Carmen sonrió con suficiencia, moviendo su copa. Por supuesto que sí. Esa es su debilidad. Es demasiado perdonadora. Todo lo que necesitamos es su firma. Una vez que firme esos papeles, no tendrá nada. Raúl dudó. Los hermanos la están vigilando como halcones. Si sospechan, Carmen lo interrumpió bruscamente. Entonces lo superamos. Haremos que parezca que está aceptando una reconciliación, pero en realidad estará firmando la renuncia a sus derechos, su parte de los bienes, incluso la custodia. Ya conozco a un abogado que hará los documentos herméticos. Raúl frunció el ceño, la duda parpadeando en su rostro. ¿Pero qué pasa si no firma? Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Entonces le recuerdas quién tiene el poder. Le dices que el perdón viene con condiciones. Usas su amor por ese bebé. Hazle creer que firmar es la única manera de mantener la paz. Raúl exhaló temblorosamente, el pensamiento de tener poder sobre Sofía llenándolo de una satisfacción retorcida. Así que la engaño para que firme la renuncia a todo, y ella ni siquiera se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Exacto, ronroneó Carmen. Dejó su copa y le tocó el brazo. Y una vez que ella esté fuera del camino, tú y yo tendremos todo. Sus hermanos pueden ser ricos, pero no pueden luchar si ella voluntariamente lo entrega todo. Al día siguiente, Raúl regresó al hospital, vestido pulcramente de nuevo, llevando no flores esta vez, sino un sobre de Manila metido bajo el brazo. Llevaba la misma máscara de arrepentimiento, su voz goteando con sinceridad. Sofía, dijo suavemente, hablé con un abogado. Él cree que podemos reconciliarnos, pero sugirió algo de papeleo solo para mostrar que vamos en serio con seguir adelante. Sofía parpadeó. La sospecha parpadeó en sus ojos cansados.
¿Papeleo? Raúl sonrió suavemente, acercando una silla. No es nada complicado, solo un acuerdo entre nosotros. Un nuevo comienzo. No más peleas, no más mentiras. Colocó el sobre en la mesa junto a su cama. Léelo cuando estés lista. Si lo firmas, significará que ambos estamos comprometidos a hacer que esto funcione de nuevo. Sus hermanos no estaban en la habitación en ese momento. Habían salido a hablar con los médicos. Sofía miró el sobre, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. ¿Podría esto realmente ser un paso hacia la curación? ¿O era otra trampa? Raúl se inclinó más, su voz baja y persuasiva. Haz esto por nuestra familia, Sofía. Hazlo por el bebé. Y mientras Sofía alcanzaba el sobre con manos temblorosas, no sabía que la tinta en esos papeles tenía el poder de borrar su futuro. El rescate. El sobre yacía en la mesita de noche de Sofía como una bomba de tiempo. Cada vez que lo miraba, su pecho se tensaba. Raúl había hablado tan suavemente, tan convincentemente, que sus palabras todavía resonaban en su mente. Haz esto por el bebé. Es solo un nuevo comienzo. Sus hermanos le habían advertido innumerables veces que Raúl era un manipulador. Emilio se lo había dicho directamente. Intentará engañarte, Sofía. No caigas en su actuación. Luis había gruñido. Le romperé el cuello si se acerca a ti de nuevo. Incluso Mateo, generalmente tranquilo y calculador, le había dicho: nunca firmes nada que te dé, ni una sola página. Y, sin embargo, cuando Sofía estaba sola, su mente vacilaba. Quería creer. Quería tan desesperadamente darle a su bebé, a su familia, a un padre, algo mejor que la ruptura. Su corazón susurró lo que su mente sabía que era peligroso. Quizás Raúl realmente lo dice en serio esta vez. Quizás la gente puede cambiar. Esa noche no pudo dormir. El zumbido de las máquinas del hospital se sentía más fuerte que nunca. Le dio vueltas al sobre en sus manos. ¿Y si Raúl tenía razón? ¿Y si rechazarlo solo empeoraba las cosas? Se imaginó criando al bebé sola, enfrentando chismes, susurros y miradas de lástima. Se imaginó a Raúl luchando por la custodia, arrastrándola a los tribunales, pintándola como inestable. ¿Podría sobrevivir a esa batalla? Sus lágrimas empaparon la almohada mientras la duda la consumía. Le susurró a su bebé, su voz quebrándose. No sé qué hacer. Mami tiene tanto miedo. Si firmo, tal vez se calme. Tal vez nos ame de nuevo. Pero si no lo hago, ¿y si te aleja de mí? La idea la destrozó. La idea de perder a su bebé rasgó su corazón más brutalmente que cualquier moratón en su cuerpo. Por primera vez, se sintió debilitada, lista para rendirse solo para mantener la paz. La luz de la mañana se filtró por las persianas, cuando finalmente rompió el sobre. Dentro había una gruesa pila de papeles llenos de jerga legal que apenas entendía. Los hojeó rápidamente, con las manos temblando. Las palabras le saltaban a la vista. Custodia, bienes, transferencia de derechos. Pero su mente agotada las retorció en algo más suave, algo que casi sonaba a reconciliación. Su bolígrafo yacía en la bandeja junto a su cama. Lo cogió, sus dedos temblando tan violentamente que el bolígrafo casi se le escapa. Acercó la punta a la primera línea de la firma, su corazón latiendo en sus oídos. Y justo cuando la tinta estaba a punto de tocar el papel, la puerta se abrió de golpe. Emilio entró primero, seguido de Mateo y Luis. La aguda mirada de Emilio se posó en los papeles al instante. Se congeló.
Luego su voz tronó. «Sofía, suelta ese bolígrafo». Sofía se sobresaltó. Las lágrimas corrían por su cara mientras susurraba. «Pero Emilio, ¿y si esta es la única manera?» Los hermanos le arrebataron los papeles de las manos, y lo que descubrieron en esos documentos les heló la sangre. La verdad es nuestra arma. Las manos de Emilio temblaron de furia, mientras hojeaba la gruesa pila de papeles que Raúl había dejado. Sus ojos escaneaban línea tras línea, cada una retorciendo su expresión más oscura. Mateo se acercó, ajustando sus gafas, su mente aguda ya uniendo el esquema. Luis flotaba cerca de Sofía, todavía agarrando su mano, su rostro pálido por el miedo de lo cerca que había estado de firmar. «Estos no son papeles de reconciliación», gruñó Emilio, su voz baja pero temblorosa de ira. «Esto es una trampa». Mateo le quitó la pila, hojeando más rápido ahora, sus ojos entrenados lanzándose a través de la jerga legal. Sus antecedentes en finanzas y contratos hicieron que el engaño destacara como sangre en un paño blanco. Golpeó una página con el dedo. «Aquí, esta cláusula transfiere la custodia total del niño a Raúl en caso de separación. Y aquí, esta le quita a Sofía cualquier derecho sobre la propiedad, incluso los bienes que ella aportó al matrimonio». Los ojos de Sofía se abrieron. Su respiración se atascó dolorosamente. «¿Qué?» Pero él dijo que era solo para un nuevo comienzo. Mateo negó con la cabeza, su voz cortante pero tranquila. «No, Sofía. Si hubieras firmado esto, lo habrías perdido todo. No solo dinero, no solo tu casa, se habría llevado a tu hijo». Sofía se cubrió la boca, su cuerpo temblando. El bolígrafo que casi había presionado contra el papel rodó de la bandeja, cayendo al suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Casi le doy todo. Casi le doy a mi bebé». Luis explotó, golpeando su puño contra la pared tan fuerte que las enfermeras de afuera giraron la cabeza. «Voy a encontrarlo ahora mismo. Lo arrastraré de vuelta aquí y lo haré atragantarse con estos papeles». Emilio agarró el brazo de Luis, deteniéndolo. «No, no lo destruimos con los puños, lo destruimos con la verdad». Sus ojos ardieron mientras se volvía hacia Mateo. «Dime que podemos usar esto». Mateo asintió lentamente, un brillo peligroso en su mirada. «Absolutamente. Esto no es solo un engaño. Es fraude. Cualquier juez lo vería como lo que es, y si las huellas dactilares de Carmen están cerca de estos documentos, también podemos vincularla al esquema». Sofía sollozó, sus manos agarrando su vientre. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué el hombre que amaba, el hombre en el que confiaba, querría robarme a mi hijo? Emilio se arrodilló a su lado, su gran mano descansando suavemente en su hombro. Su voz se suavizó. «Porque ya no es el hombre que amabas. Ese hombre se ha ido, Sofía. Lo que queda es débil, codicioso y envenenado por Carmen. Pero escúchame claramente. Nunca se llevará a tu bebé. No mientras estemos aquí». Las lágrimas de Sofía se detuvieron, reemplazadas por una frágil chispa de alivio. Por primera vez, comenzó a creer que sus hermanos realmente podrían salvarla. Pero incluso mientras los Beltrán trazaban sus planes, al otro lado de la ciudad, Raúl y Carmen se sentaban con suficiencia en un bar con poca luz, convencidos de que su truco casi había funcionado. Carmen se recostó. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Ella se romperá pronto. Es demasiado blanda para resistir». Raúl se rió entre dientes, levantando su copa. «Y una vez que lo haga, todo es nuestro». Lo que ninguno de los dos sabía
era que los mismos papeles que falsificaron se convertirían en el arma que pondría al mundo en su contra. El levantamiento de la víctima. Los papeles falsificados habían sido la gota que colmó el vaso. Durante semanas, Sofía había vivido con miedo, asustada por la violencia de Raúl, avergonzada de su traición, aplastada bajo el peso de la humillación. Había llorado en silencio, convencida de que era demasiado débil para contraatacar. Pero mientras escuchaba a Mateo explicar cómo Raúl casi le había robado su futuro con una sola firma, algo dentro de ella cambió. Tumbada en esa cama de hospital, Sofía miró su reflejo magullado en el pequeño espejo junto a la ventana. Por primera vez, no vio a una víctima. Vio a una mujer que había sobrevivido a lo impensable. Tocó su vientre hinchado suavemente, susurrando: «No dejaré que nadie te aleje de mí, ni él, ni ella. Nunca más». Sus hermanos notaron el cambio casi de inmediato. Emilio fue el primero en hablar. «Tu fuerza está volviendo», dijo, su voz tranquila pero orgullosa. «Bien, porque te vamos a necesitar para lo que viene ahora». Sofía levantó la barbilla, la determinación ardiendo en sus ojos. «Quiero luchar. Ya no quiero esconderme». Luis sonrió ferozmente. El alivio inundó su rostro. «Esa es mi hermana». Mateo deslizó una carpeta en su regazo. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, informes médicos de sus lesiones, fotografías de sus moratones y una línea de tiempo del comportamiento de Raúl. «Esta es la base», explicó. «Si estás lista, construiremos el caso con tu testimonio. Pero eso significa ser fuerte en público. La gente intentará avergonzarte. Dirán que estás exagerando. Retorcerán tus palabras». Las manos de Sofía temblaron mientras hojeaba la carpeta, pero no apartó la vista. «Que lo intenten», dijo en voz baja. «No pueden quitarme mi verdad». Sus hermanos intercambiaron una mirada, el orgullo mezclado con asombro. Sofía ya no era la mujer frágil que susurraba disculpas en su almohada por la noche. Estaba resurgiendo, pieza por pieza, en la luchadora que siempre debió ser. A la mañana siguiente, insistió en cambiarse la bata de hospital. Con la ayuda de Luis, se vistió con una blusa y pantalones sencillos. Sus moratones aún eran visibles, pero en lugar de esconderlos, los dejó a la vista. «Estas no son marcas de vergüenza», dijo con firmeza cuando Emilio le ofreció una bufanda. «Estas son la prueba de lo que él hizo». Sus hermanos se quedaron a su lado, silenciosamente conmovidos. La visión de Sofía recuperando su dignidad los llenó de una resolución aún mayor. Esa tarde, los 4 se sentaron juntos en la sala de conferencias del hospital, planeando sus próximos movimientos. Emilio habló con abogados. Mateo organizó a investigadores privados para que profundizaran en las finanzas de Raúl y Carmen. Luis se coordinó con los colegas de Sofía en el hospital, reuniendo declaraciones de aquellos que habían presenciado sus lesiones. Pero el paso más poderoso vino de la propia Sofía. Escribió su declaración, línea por línea, derramando la verdad que una vez había tenido demasiado miedo de admitir. Sus manos temblaban, pero sus palabras eran firmes. Cuando terminó, miró a sus hermanos y dijo: «Esta ya no es solo mi lucha. Esto es por cada mujer que pensó que tenía que permanecer en silencio». Y mientras firmaba su nombre al pie de la página, Sofía, sin saberlo, encendió la primera chispa de la tormenta que pondría a Raúl y Carmen de rodillas. La exposición. El día que Sofía firmó su declaración, los Beltrán pasaron de la preparación silenciosa a la guerra abierta. Durante semanas, Raúl y Carmen
se habían regodeado en las sombras, seguros de que habían atrapado a Sofía sin escape. Pero no habían anticipado lo que 3 hermanos poderosos, armados con recursos, influencia y una lealtad inquebrantable, podían hacer cuando se les empujaba demasiado lejos. Emilio encabezó la estrategia pública. Con sus conexiones en los medios de Madrid, contactó a periodistas de confianza. «Quiero que la verdad salga a la luz», dijo con su voz de mando. «No chismes, no rumores, los hechos. Abuso doméstico, manipulación financiera, fraude. Los enterraremos bajo sus propias mentiras». Mateo trabajó entre bastidores, enviando investigadores privados a profundizar en la historia financiera de Raúl. En cuestión de días, la evidencia se acumuló. Deudas impagadas, formularios de impuestos falsificados y transacciones que vinculaban el taller de autos de Raúl con el bar de Carmen. «Han estado desviando dinero juntos», explicó Mateo durante una reunión de estrategia nocturna. «Es descuidado, pero suficiente para probar la colusión. Una vez que esto salga a la luz, su credibilidad se derrumbará». Luis se encargó del lado humano. Se reunió con los compañeros de trabajo de Sofía, vecinos e incluso los paramédicos que la habían llevado al hospital. Uno por uno, reunió declaraciones de lo que habían visto. Los moratones, los gritos, la noche en que fue sacada medio inconsciente. La ardiente determinación de Luis se suavizó cuando miró a Sofía. «Cada testigo que presentamos te hace más fuerte, Sofía. Ya no estás sola». Sofía misma fue el corazón del contraataque. Al principio, la idea de hablar públicamente la aterrorizaba. Había pasado tanto tiempo escondiendo su dolor. Pero cuando Emilio organizó una entrevista discreta con un periodista respetado, Sofía aceptó. Sentada frente a la cámara, habló con tranquila valentía. Su voz tembló al principio, pero pronto se estabilizó. Describió el amor que le había dado a Raúl, los sacrificios que hizo y la noche en que él eligió la violencia sobre la confianza. «Trató de quitarme todo», dijo, su mano descansando protectoramente en su vientre. «Pero olvidó una cosa. Todavía tengo mi verdad, y no me quedaré en silencio nunca más». Cuando la entrevista se emitió, se extendió como un reguero de pólvora. En toda España, la gente la vio en estado de shock. Las redes sociales estallaron en indignación. Justicia. Para Sofía se convirtió en trending topic. Los mensajes de apoyo llovieron en el hospital, inundándola de una fuerza que nunca imaginó que podría sacar de extraños. Mientras tanto, Raúl y Carmen se despertaron en el caos. Los clientes abandonaron el taller de Raúl. El bar de Carmen se enfrentó a boicots. Los periodistas acamparon fuera de sus puertas, exigiendo respuestas. Raúl gritó a las cámaras: «Ella está mintiendo, está tratando de arruinarme». Pero sus palabras sonaron huecas contra la montaña de evidencia y el sincero testimonio de Sofía. Carmen trató de salvar la situación, desfilando con vestidos caros, dando entrevistas llenas de falsas lágrimas. Pero el público no se dejó engañar. Cada actuación solo profundizaba el disgusto. Dentro del hospital, Sofía vio la cobertura con sus hermanos a su lado. Por primera vez, sintió que la marea cambiaba. Su voz había sido escuchada. Su dolor tenía un significado. Pero la advertencia de Emilio persistió en la habitación como una sombra. «No celebres todavía. Los animales acorralados son los más peligrosos». Y fiel a sus palabras, Raúl y Carmen ya estaban tramando su represalia, un movimiento desesperado que pondría a Sofía en más peligro que nunca. La última batalla. La reacción contra Raúl Medina y Carmen Rivas se hizo más feroz cada día.
Los titulares de los periódicos salpicaban sus nombres. Mecánico local, acusado de abusar de esposa embarazada. Los programas de televisión reproducían el testimonio tembloroso pero poderoso de Sofía. Sus moratones visibles, sus palabras penetrantes. La opinión pública había cambiado. Los clientes abandonaron el taller de Raúl, el bar de Carmen se vació de la noche a la mañana, e incluso viejos amigos dejaron de contestar sus llamadas. Pero Raúl y Carmen no estaban listos para rendirse. La humillación solo alimentó su rabia. En la oscura trastienda del bar de Carmen, los dos se sentaron juntos, conspirando en susurros, mientras el letrero de neón de afuera parpadeaba como un latido moribundo. «¡Me están destruyendo!», gruñó Raúl, golpeando su puño contra la mesa. «Mi negocio, mi reputación, todo se ha ido por su culpa y la de esos malditos hermanos suyos». Los ojos de Carmen se entrecerraron, su voz fría y deliberada. «Entonces la destruiremos a ella primero. Ahora está demasiado confiada, demasiado audaz. Si la rompemos en público, nadie volverá a creerle. Necesitamos humillarla, hacerla parecer la mentirosa que decimos que es». Raúl frunció el ceño, inclinándose más. «¿Cómo?». Carmen deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías, imágenes manipuladas, recibos falsificados, mensajes de texto fabricados. «Plantaremos esto. Haremos que parezca que Sofía fue infiel. Haremos que parezca que tenía una vida secreta a sus espaldas. Una vez que esto se extienda, la simpatía se desvanecerá. Ella será la que se avergüence». Los labios de Raúl se curvaron en una sonrisa amarga. Y sus hermanos no podrán protegerla de eso. A la mañana siguiente, una tormenta de rumores estalló en línea. Capturas de pantalla falsas circularon, alegando que Sofía había estado intercambiando mensajes con otro hombre. Recibos falsificados sugerían estancias en hoteles caros. Las mentiras se extendieron rápidamente, alimentadas por blogs de chismes y cuentas anónimas claramente financiadas por las conexiones de Carmen. Sofía vio por primera vez la campaña de desprestigio cuando una enfermera le mostró con vacilación un titular. ¿Era la enfermera una mentirosa todo el tiempo? Su corazón se desplomó. «No, no, esto no es verdad», gritó, agarrando los papeles con manos temblorosas. «Nunca». Emilio le arrancó el artículo de las manos, su rostro estruendoso. «No mires esta basura. Está fabricado. Lo expondremos». Pero el daño había comenzado. Los pacientes susurraban cuando Sofía caminaba por los pasillos del hospital. Los extraños en línea dejaban comentarios crueles bajo su video de entrevista. «Tal vez se lo merecía», escribieron algunos. «Tal vez mintió». Cada palabra era como otro cuchillo retorciéndose dentro de ella. Luis caminaba furiosamente de un lado a otro, su rabia apenas contenida. «Están tratando de destruirla de nuevo. Rastrearé a quien quiera que esté difundiendo esta basura y lo cerraré». Mateo, aunque más tranquilo, era igual de feroz. «Han hecho su movimiento. Bien, ahora conocemos su juego. Pero necesitaremos algo más que rabia. Necesitaremos pruebas de que estas mentiras vinieron de Raúl y Carmen». Sofía se sentó en silencio, con las manos sobre su vientre, las lágrimas corriendo por su cara. Había luchado tan duro para recuperar su voz, y ahora intentaban robársela de nuevo. Pero esta vez, algo dentro de ella se negó a romperse. Se secó las lágrimas y miró a sus hermanos, su voz temblando pero firme. «Entonces luchemos más duro. No dejaré que ganen, ni ahora, ni nunca». Y justo cuando los Beltrán juraron contraatacar,
un testigo misterioso se adelantó. Alguien que había visto todo y cuyo testimonio podría destruir a Raúl y Carmen de una vez por todas. La prueba final. La campaña de desprestigio cortó profundamente, pero Sofía se negó a colapsar esta vez. Sus hermanos se mantuvieron firmes a su lado, cada uno prometiendo derribar las mentiras de Raúl y Carmen. Sin embargo, incluso mientras planeaban, parecía que la marea de la opinión pública vacilaba, envenenada por la evidencia falsa que circulaba en línea. Por primera vez desde que se emitió su testimonio, Sofía temió que la verdad no fuera suficiente. Entonces, una tarde, mientras los Beltrán se reunían en la sala privada del hospital, llamaron a la puerta. Emilio se levantó de inmediato, su cuerpo tenso, listo para la confrontación. Pero cuando la puerta se abrió, no eran Raúl ni Carmen. Era una mujer que ninguno de ellos reconoció. Era de mediana edad, sus ojos cansados pero resueltos. Agarró un bolso gastado cerca de su pecho. ¿Es usted Sofía Beltrán?, preguntó suavemente. Sofía dudó. Luego asintió. Sí, ¿quién es usted? La mujer entró, cerrando la puerta detrás de ella. Me llamo Marisol Vega. Solía trabajar para Carmen Rivas. Fui su asistente en el bar durante 3 años. Su voz tembló, pero su mirada se mantuvo firme. Y puedo probarlo todo. La habitación se quedó en silencio. Emilio se inclinó hacia adelante, su tono cortante. ¿Qué puedes probar exactamente? Las manos de Marisol temblaron mientras sacaba una carpeta de su bolso. Dentro había fotografías, copias de mensajes y notas escritas a mano. Carmen me pidió que falsificara esos documentos, los mensajes de texto falsos, los recibos del hotel. Me hizo ayudar a crearlos. Renuncié el día que me lo mostró. No podía soportar destruir la vida de una mujer inocente. La respiración de Sofía se detuvo. ¿Tú? ¿La viste hacerlo? Marisol asintió. Lo vi todo. Se rió de ello. Dijo que, una vez que la gente pensara que Sofía era una mentirosa, Raúl podría quedarse con el bebé y los hermanos no podrían salvarla. Sus ojos brillaron con lágrimas. Me quedé callada porque tenía miedo. Carmen conoce gente peligrosa. Pero después de ver su entrevista, señorita Beltrán, después de ver su valentía, no pude seguir en silencio. No se merece esto. Luis se puso de pie, caminando por la habitación con una energía ardiente. Los tenemos. Con su testimonio, los tenemos acorralados. Mateo examinó cuidadosamente la carpeta, sus ojos escaneando cada pieza de evidencia. Estos documentos son condenatorios, combinados con la declaración de Marisol, aniquilarán la credibilidad de Carmen. Miró hacia arriba. Su expresión tranquila se agudizó en algo feroz. Este es el golpe que necesitábamos. Emilio se acercó a Marisol, su voz firme pero intensa. Si testificas, Carmen vendrá a por ti. ¿Estás preparada para eso? Marisol enderezó sus hombros. Ya ha arruinado demasiadas vidas. No dejaré que arruine otra. Me pondré de pie en el tribunal, en la televisión, en cualquier lugar que me necesiten. No puede silenciarme más. Sofía extendió la mano, tomando las manos temblorosas de la mujer entre las suyas. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de luchar. Por primera vez, la esperanza surgió en la habitación como una marea creciente. Con el testimonio de Marisol, las mentiras podrían ser desmanteladas pieza por pieza. Pero justo cuando los Beltrán se preparaban para usar esta nueva arma,
Carmen descubrió la traición de Marisol y juró que la silenciaría antes de que pudiera hablar. El triunfo en el gran escenario. Los Beltrán sabían que la batalla no podía terminar en silencio. Para destruir verdaderamente el control de Raúl y Carmen, la verdad necesitaba ser revelada en el escenario más grande posible. Ese escenario llegó en forma de la Gala Anual de Negocios de la Costa del Sol, un evento deslumbrante donde CEOs, inversores y figuras de los medios se reunían bajo un mismo techo. Era el lugar perfecto para exponer las mentiras ante los ojos de los poderosos y el público por igual. Emilio organizó su entrada con precisión militar. «No solo entramos», les dijo a sus hermanos. «Hacemos una declaración. Aquí es donde le mostramos al mundo quién es realmente Sofía». La noche de la gala, Sofía llegó con sus hermanos a su lado. Llevaba un vestido azul marino simple pero elegante, sus moratones aún débilmente visibles, pero ya no ocultos. En lugar de vergüenza, los llevaba como prueba. Su mano descansaba suavemente en su vientre, el símbolo tanto de su dolor como de su fuerza. Los jadeos llenaron la sala mientras entraba. Los susurros se extendieron por la multitud. Todos habían visto los titulares. Ahora veían a la mujer misma. Raúl y Carmen ya estaban allí, vestidos para impresionar. Raúl vestía un traje negro impecable, tratando de proyectar confianza, mientras que Carmen deslumbraba en un vestido brillante, su brazo orgullosamente enganchado al de él. Sus sonrisas vacilaron en el momento en que vieron a Sofía y a los Beltrán caminando hacia el centro de la sala. Luis se inclinó hacia su hermana, susurrando, «¿Lista para terminar con esto?» Sofía asintió, su corazón latiendo. «Lista». Emilio cogió el micrófono cuando los anfitriones abrieron el espacio para los anuncios. La sala se quedó en silencio, mientras su voz de mando resonaba. «Esta noche no se trata de negocios. Esta noche se trata de la verdad». Hizo un gesto a Sofía, que se adelantó lentamente, su voz temblorosa pero clara. «Durante meses viví en silencio», dijo, su mirada barriendo la deslumbrante multitud. «Fui golpeada, traicionada y humillada por el hombre que juró amarme. Y cuando finalmente encontré la fuerza para hablar, él y su amante trataron de destruirme con mentiras». Los jadeos estallaron. Las cámaras hicieron clic. La sonrisa de Carmen se tensó en un gruñido. Pero Sofía continuó, más fuerte ahora. «No estoy sola. Tengo a mi familia, tengo pruebas y esta noche tengo un testigo que puede confirmar todo». A esa señal, Mateo hizo una señal hacia la parte de atrás. Marisol Vega subió al escenario, sus pasos firmes a pesar de la tensión. La multitud murmuró mientras tomaba el micrófono. «Trabajé para Carmen Rivas», dijo con firmeza. «Ayudé a falsificar la evidencia falsa utilizada para difamar a Sofía. Carmen me ordenó que lo hiciera. Me quedé en silencio por miedo, pero no más». Sostuvo los documentos, proyectados instantáneamente en la gran pantalla detrás de ella. «Aquí están los originales. Esta es la verdad». El salón estalló en caos. Los reporteros gritaban preguntas. Los invitados se volvieron hacia Raúl y Carmen con disgusto. El rostro de Raúl perdió el color. La compostura de Carmen se resquebrajó mientras siseaba. «¡Traidora!». Sofía se mantuvo erguida, con lágrimas brillando en sus ojos, pero su voz firme. «Intentaron romperme, pero esta noche recupero todo lo que intentaron robar». Y mientras la seguridad se movía hacia Raúl y Carmen, un giro final impactante estaba a punto de estallar, uno que sellaría su caída para siempre. El veredicto final. El salón de baile estaba en caos.
Los reporteros se agolpaban, los micrófonos levantados, las cámaras brillando como relámpagos. Los invitados jadeaban, los susurros se elevaban en una tormenta. En el escenario, el testimonio de Marisol y los documentos proyectados no dejaban lugar a dudas. Las mentiras de Raúl y Carmen habían quedado al descubierto. La seguridad se acercó mientras la máscara de Carmen finalmente se rompía. Se abalanzó hacia Marisol, su voz chillona. «¿Crees que puedes arruinarme? ¡No eres nada!» Pero dos guardias la agarraron de los brazos, tirando de ella hacia atrás mientras pateaba y gritaba. Su vestido brillante ya no parecía glamuroso. Parecía el disfraz de una mujer desesperada expuesta. Mientras tanto, Raúl se quedó inmóvil. Su bravuconería se evaporó bajo el peso de cientos de ojos que lo condenaban. Tartamudeó. «Todo es falso. Ella está mintiendo. Sofía está mintiendo». Pero sus palabras cayeron en saco roto. Los documentos falsificados, el testimonio de la testigo, la evidencia que Mateo había reunido, todo pintaba la verdad claramente. Su negación solo lo hizo parecer más pequeño, más débil. Emilio se adelantó, su voz resonando a través del micrófono. «Este es el hombre que golpeó a su esposa embarazada, que trató de robar a su hijo y que pensó que podía silenciarla con mentiras. No esta noche, nunca más». La multitud estalló en aplausos. Los vítores se mezclaron con gritos de indignación hacia Raúl y Carmen. Luis, con los puños cerrados, se inclinó hacia su hermana. «Están acabados». Los agentes de policía entraron en el salón de baile momentos después, llamados por los Beltrán de antemano. Carmen chilló mientras las esposas le hacían clic en las muñecas. Raúl se resistió gritando: «¡No pueden hacerme esto! ¡Soy su esposo!» Pero los agentes lo ignoraron, leyéndole sus derechos mientras se lo llevaban frente a todos. Sofía observó con lágrimas corriendo por su cara. No lágrimas de dolor, sino de liberación. Por primera vez sintió que el peso aplastante se levantaba de su pecho. Ya no era la mujer rota que yacía en el suelo de un hospital. Estaba de pie, fuerte, rodeada de verdad y justicia. Los reporteros se agolparon, las cámaras brillando más. Uno gritó: «¡Sofía! Tienes un mensaje para otras mujeres que están viendo esta noche». Ella tomó el micrófono, su mano firme, su voz resonando por todo el salón, clara e inquebrantable. «Sí, nunca se queden en silencio. Nunca crean que son débiles. Pensé que tenía que aguantar, que tenía que esconder mi dolor para proteger a mi hijo. Pero la verdad es que hablar es la única manera de proteger lo que amamos. A cada mujer que sufre en silencio, su voz importa. No están solas». El aplauso que siguió sacudió el salón. Extraños, aliados, incluso los líderes empresariales más endurecidos se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando su valentía. Más tarde esa noche, mientras la gala terminaba y Raúl y Carmen eran llevados en coches de policía, Sofía se quedó con sus hermanos afuera bajo las estrellas de Mijas. Emilio le puso una mano en el hombro. «Se acabó, Sofía. Eres libre». Sofía sonrió a través de sus lágrimas, su mano descansando suavemente en su vientre. «No solo libre», susurró, «más fuerte. Por mi bebé». Y mientras los Beltrán se abrazaban, el mundo ahora sabía la verdad. Sofía Beltrán no era una víctima. Era una superviviente, una luchadora y una madre que había recuperado su vida. Una reflexión para concluir. Así termina nuestra historia. Y si todavía estás aquí conmigo, amigo mío, significa que algo en este viaje te tocó el corazón de una manera que las palabras por sí solas no pueden explicar. La historia de Sofía no fue solo sobre la traición
o la venganza. Fue sobre la supervivencia, la dignidad y la valentía de levantarse cuando todo parecía roto. La vida tiene una forma de lanzarnos tormentas. A veces esas tormentas provienen de las mismas personas en las que más confiábamos. Pero aquí está la verdad. El dolor no nos define. Lo que nos define es cómo elegimos levantarnos de nuevo. Como dijo una vez el gran filósofo estoico Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Sofía descubrió esa fuerza en el momento en que se negó a permanecer en silencio. Sus cicatrices se convirtieron en su testimonio. Sus lágrimas se convirtieron en su valentía, y con el apoyo de su familia, demostró que ninguna mentira, ninguna crueldad, ninguna traición puede destruir la verdad. Eso es algo que todos podemos llevar a nuestras propias vidas. Tal vez te han lastimado. Tal vez te has sentido abandonado. Recuerda, no eres débil. No estás solo. Y a veces, decir tu verdad es el primer paso hacia la libertad. Quiero que realmente te quedes con eso por un momento. Porque si te has quedado conmigo hasta el final, tal vez es porque una parte de ti necesitaba este recordatorio. Que tu voz importa, que tu dignidad importa, que la curación es posible incluso después de las noches más oscuras. Ahora, antes de que nos separemos, solo tengo una petición. Si la historia de Sofía te conmovió, si te dio incluso una chispa de fuerza, entonces por favor, dale like, comparte este video con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos seguir contando historias que nos recuerden la valentía que hay dentro de todos nosotros. Porque al final, como enseñó Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello, lo que importa. Y como Sofía, que todos aprendamos a reaccionar con valentía.